y de esta forma poder compartir esta enseñanza que hemos titulado El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el tema que vamos a estar tratando en esta oportunidad, esperando que sea de bendición para todos ustedes, que podamos ser todos edificados, ser todos bendecidos a través de esta enseñanza. Creo que tiene mucho que aportar, tiene mucho que darnos a todos nosotros. Para empezar, quisiera exponer lo siguiente. Al exponer o al momento de nosotros leer y sobre todo estudiar, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Cuando usted y yo vamos a leer la palabra o vamos a estudiar la palabra, ¿qué es lo que buscamos realmente? Muchas personas, a lo mejor con buena intención, asumen tener la verdad absoluta y solo desean obtener aquello al momento de leer o estudiar, solo desean ver o desean obtener aquello que avale o que justifique su creencia que viene de una idea preconcebida. O sea, hay personas que no buscan en la Biblia que le revele la verdad, sino que su verdad la tratan de forzar y se haga parte de la Biblia. ¿Cuán objetivo y honesto puede ser esta actitud? Algunas personas, de hecho, ni siquiera prestan atención a lo que se están diciendo, no tienen cuidado de lo que se está diciendo, sino que simplemente oyen con el objetivo de responder o de refutar. No se presta atención para aprender, para oír, para evaluar con objetividad, con seriedad lo que se está transmitiendo, sino que basado en ese velo religioso y a veces hasta fanático, lamentablemente, solo están escuchando para luego responder o defender su postura y allí exponer lo que consideran una verdad basada en su criterio, aunque puede ser un criterio carente de fundamento. O sea, hay personas que frente a algo nuevo, a algo que los confronta, que los sacude, se sienten inmediatamente amenazados. Y la reacción natural es activar ese mecanismo de defensa, el cual genera una reacción hasta de manera irracional, queriendo imponer su punto de vista con el cual se sienten seguros, tranquilos. Muchos se pueden transformar hasta en tu enemigo porque no creen o aceptan lo que tú piensas. Cuando yo expongo algo y el que me está oyendo no está de acuerdo, pudieras a transformarse en enemigo mío. Y eso lo dice el mismo Pablo en la carta a los Gálatas 4:16. O sea, cuánto de lo que nosotros conocemos o tenemos idea de conocer de la Biblia es realmente verdad, pero basado en fundamentos, o sea, apegado a lo revelado por el Padre. No por asunto de presunción, no porque yo creo o porque así se ha dicho o porque todos piensan de esa manera. Y hablar de este tipo de temas, evidentemente cada quien ya tiene como una idea, tiene como un concepto. Es como que vamos a ver qué va a decir el Moré sobre este punto, vamos a ver qué aporta, me llama la atención, o siempre he tenido inquietud con esta cita bíblica, y eso es lo que queremos tratar. Pero para ello quisiera
primero establecer una pequeña introducción para luego entrar en el tema, porque considero que es pertinente. Las expresiones que nacen y se desarrollan solo tienen valor, significado o representatividad en la cultura de donde surge. Es allí donde las expresiones tienen vida propia y son apreciadas, son valoradas y entendidas a un público. Quiere decir que lo que yo digo de manera coloquial, basado en mi cultura, en otra cultura no se entiende. Lo que yo pueda decir de forma coloquial o a través de modismos que son parte de la cultura de donde yo soy, cuando yo extraigo estas palabras y las llevo a otra cultura, en esa cultura a lo mejor no existe. O lo que puede ser aceptado en un país, las mismas palabras en otro país pueden ser hasta ofensivas. Así que las palabras tienen vida propia y son apreciadas, valoradas o entendidas en la cultura donde nace. El lenguaje está conectado profundamente con el entorno cultural. Esto nos indica que toda comunicación entre culturas diferentes trae consigo problemas de significado. En cualquier idioma, las palabras tienen sentido solo en relación con las ideas, valores y circunstancias de vidas humanas concretas. Porque las palabras pierden su significado y valor cuando pasan de un país a otro, de una cultura a otra. Esto nos muestra que la comunicación de significados entre culturas requiere siempre ciertos ajustes en la forma del mensaje. Si se pretende que el contenido se transmita con exactitud y fidelidad, si no queremos que se pierda nada en el camino. Y allí donde tenemos problemas, cuando en nuestra Biblia ha pasado del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a inglés, de inglés a español, cuánto se ha perdido por el camino. Traducir estrictamente palabra por palabra inevitablemente conduce a deformar el significado del mensaje de la lengua fuente. Pero ¿hasta dónde pueden llegar tales adaptaciones? O sea, toda persona que me está oyendo en este momento y conoce dos idiomas, sabe que una frase coloquial de su país, de la ciudad natal, cuando la lleva a otro, traducir o pasar palabra por palabra va a ser muy difícil. De hecho, la lingüística en el estudio del idioma humano, que nos ayuda a entender el contexto, composición y sintaxis del idioma, como el texto bíblico, fue escrito en un idioma humano, aunque lo reveló el Eterno. El objetivo de esta disciplina es revelar cómo el escritor quiso comunicar sus ideas y cómo el receptor debería interpretarlas. Quiere decir que el problema muchas veces no es lo que yo pudiera estar diciendo, sino lo que cada quien va interpretando de acuerdo a su estructura mental, basado en su juicio de valores. Por lo tanto, esta disciplina en los últimos años ha incrementado la metodología de estudio. También debemos entender el trasfondo cultural que nos va a ayudar en el análisis del estudio bíblico y en este caso de sus fuentes originales que son hebreas. Los grandes investigadores bíblicos, como el doctor Robert Lindsay, el doctor David Flusser o el doctor David Vivid, entre otros, han encontrado en los evangelios expresiones en hebreo que no tienen un equivalente en el idioma griego. Para poder entender el pensamiento es necesario reordenar las palabras o entender el contexto hebreo para poder traducirlo. Es lo que dicen estos grandes investigadores bíblicos. No solamente esto, sino que el doctor Roy Blizzard comenta que muchas de las palabras de Yehoshua, nuestro Mesías,
tienen un sentido oculto o misterioso al ser traducidas a otro idioma. Pero la óptica del idioma original lo hace más claro. Cuando leemos desde el idioma fuente va a ser mucho más entendible. Indiscutiblemente conocer el idioma hebreo, la literatura rabínica, la cultura hebrea son las herramientas más útiles para entender los evangelios y las epístolas paulinas. De allí que los hebraísmos, que vienen a ser expresiones o modismos, parte del lenguaje coloquial de la cultura hebrea, y que son particulares de la misma, no tienen una traducción literal, conceptual o alegórica a otro idioma. Quiero explicar un ejemplo. Vas a explicar un ejemplo de la Biblia, cómo puede ser entendido en diferentes culturas. La misma cita bíblica. Por ejemplo, para todos nosotros es conocido Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, toco. ¿Ok? Es lo que dice la Escritura. Yo estoy a la puerta y toco. Apocalipsis 3:20 contiene una frase que en algunas lenguas, cuando se lleva la Biblia y se traduce, tocar la puerta sería complicado. Porque hay pueblos del sudeste de Asia que traducir dicha frase de esa manera, como aparece en Apocalipsis 3:20, tocar la puerta, es como el amante le comunica a una mujer su deseo de que se encuentre con él en alguna parte. O sea, es como una señal. Llega el hombre, toca la puerta y ya la mujer que está dentro sabe que este hombre quiere estar con ella. Eso es lo que significa en esa cultura al sudeste de Asia. Entonces, colocar en Apocalipsis 3:20, tocar la puerta, para ellos los van a entender conforme a su cultura y no conforme a lo que quiere decirnos la Biblia. Ahora, esta misma expresión, si lo llevamos al pueblo del África Occidental, específicamente a Basanaki, esta misma frase implicaría que el Mesías es un ladrón, puesto que solamente son los ladrones los que tocan la puerta para saber si hay alguien en la casa. O sea, la costumbre, la tradición en Basanaki sería llegar al frente, llamar sin tocar la puerta, y los de la casa preguntan por su nombre. De esa manera se identifica y son recibidos, pero no se toca la puerta. Porque para ellos, eso representa que el que está allí es un ladrón y que está tocando la puerta para verificar si hay personas en la casa o no. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, lo estamos leyendo e interpretando de acuerdo a nuestra cultura. Nosotros leemos que Judas fue y se ahorcó, y cada quien interpreta a Judas ahorcándose de acuerdo a su cultura. Pero ¿qué es ahorcarse en la cultura hebrea? Y así tantas cosas que aparecen en la Biblia que son interpretadas de una forma totalmente diferente. Por eso es que hay tantas doctrinas, tantas divisiones, tantas luchas, que en vez de unificarnos cada vez nos dividen más. Por ende, lograr entender apropiadamente las expresiones que aparecen en la Biblia es más complejo de lo que podemos pensar. Superar la barrera del tiempo, del espacio y las condiciones propias en los cuales vivieron los apóstoles, el Mesías o los profetas, unido a todas estas condiciones que varían constantemente, no es fácil. De allí que las expresiones dichas por el Mesías o por Pablo, para mencionar algunos de los personajes más comunes para nosotros, en nuestra lectura es difícil, de hecho. Aunque muchos piensen que es fácil, no es tan fácil. La Biblia no se lee como leer el periódico o una revista, y la persona piensa que ya sabe. Otros piensan que saben la Biblia porque memorizan cita. Eso no es saber la palabra.
Veamos lo siguiente para que entendamos mucho más. Pedro, hablando de las enseñanzas de Pablo, que están en el mismo tiempo, el mismo lugar, bajo las mismas condiciones, conociendo la misma lengua, modismos, teniendo la misma enseñanza del Mesías. Y en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro dice que las enseñanzas de Pablo son difíciles de entender, al punto que dice que los indoctos la tuercen para su propia perdición. Siendo que Pedro es alguien familiarizado con todo el entorno de Pablo y dice que las enseñanzas de Pablo son difíciles, para nosotros será más fácil o más difícil. O sea, seamos objetivos. El problema es que la gente trata de espiritualizar todo y de pronto sin entender, no, es que a mí me lo revelan del cielo. Si fuera así, el Eterno no hubiera establecido los dones ministeriales y entre ellos el de maestro para enseñar. Cada quien estaría sacando sus propias conclusiones en su casa directamente con el Eterno. Pero el Eterno no trabaja de esa forma. Por eso siempre escogió a hombres y a mujeres para transmitir un mensaje. Por eso estableció profetas, jueces, líderes, ministros a los cuales le dio un don ministerial para que fueran sus representantes, para que fueran su voz. Entonces, si somos objetivos, si somos honestos, nos damos cuenta que para nosotros muchas cosas que dice Pablo, Pedro y el mismo Mesías son difíciles de entender. ¿Qué podemos entender nosotros cuando Pablo dice, escribiéndole a una comunidad, hablando de un caso, que la persona sea entregada a Satanás para su propia perdición, pero para que su alma se salve? ¿Qué podemos entender nosotros cuando el mismo Mesías dice que ganemos amigos por las riquezas deshonestas? ¿Qué podemos entender nosotros cuando Pablo dice, la mujer se salvará engendrando hijos? Son expresiones propias de una cultura. Si no entendemos esa cultura, vamos a decir cosas que ninguno de estos personajes dijo. El problema que tenemos es de interpretación. En una oportunidad yo oí en un púlpito decir, bueno, cuando Pablo iba con su esposa Silas, o a alguien decir, bueno, la fe es una persona, porque si la fe viene es porque camina, y si camina es un ser humano. Y eso lo dijeron en la iglesia. Y así como eso, ¿cuántas cosas se interpretan que no son correctas? ¿Cuántas cosas que tenemos en nuestras Biblias que no son una traducción, son una versión? Y versión de Reina y Valera. Personas católicas que ellos mismos dicen que tenían que revisar las cosas. Busquemos la historia, veamos. No nos tapemos los ojos. El mismo Mesías dice escudriñad y lo dice de forma imperativa. La palabra escudriñad en hebreo es la palabra dirshu y traduce como investigar, incansablemente, buscar, perseverar, como extraer algo de lo más profundo. Y es la manera de hacerlo. Y por eso es que el Eterno ha establecido hombres y mujeres a los cuales ha llamado, ha constituido y le ha dado una tarea. Y de esa forma estamos cumpliendo con una labor. Y a pesar de que podemos ser muy honestos con la labor que ejercemos, la falta de una formación académica apropiada pudiera traer como resultado que pudiéramos estar honestamente equivocados. Las generaciones pasadas no tenían los recursos que tenemos nosotros para poder estudiar, lamentablemente.
Esas generaciones no tienen los que teníamos nosotros. Salían con un buen deseo, una buena intención, pero con muy poca formación. Y mucha de la formación que se dé actualmente es formación doctrinal, no bíblica. Personas que salen de un instituto bautista tienen formación doctrinal bautista y lo que no creen no lo van a enseñar, porque es una visión dogmática. Y con eso no es para ofender a nadie, simplemente para mostrar una verdad, porque la gente dice, yo soy teólogo. Pero eso no significa que sea una persona erudita o experta en la palabra. Puede tener un conocimiento, claro que sí, mayor que cualquier persona que va a la iglesia, que simplemente llega por una necesidad, no llega con una formación. Y muchos de ellos llegan a través de un mensaje de coacción, de psicoterror, de que tienen que buscar al Eterno porque si no se van para el infierno. Ese nunca fue el mensaje del Mesías. ¿Cuánta gente llega por amor al Eterno y cuánta gente llega huyendo al infierno? Es como la persona que se casa porque no quiere estar solo. Ese no es un motivo para casarse. Eso pudiera empeorar la situación y unir a alguien a su desgracia. Por lo tanto, revisar, estudiar, escudriñar, ser objetivo no nos resta, nos ayuda muchísimo. Y una de las cosas que no se ha entendido y que la gente saca a relucir sin entender lo que representa es la letra mata, el espíritu vivifica. Sin entender qué significa eso en la cultura hebrea. Y piensan que la letra mata es estudiar. La letra mata no es estudiar. Entonces la gente dice, no, es que andamos por fe. Andar por fe no es ser ignorante. Porque la fe viene por oír y el oír una palabra. Por lo tanto, mi nivel de fe está íntimamente conectado con la palabra que yo recibo. Pero si la palabra que yo recibo está distorsionada, está basada en una interpretación privada, es basado en un dogma o en una idea preconcebida, ¿qué es lo que estoy diciendo yo desde el púlpito a un pueblo? ¿En qué estaría basada la fe si la palabra no es la verdadera? Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta cuán importante es poder estudiar, cuán importante es escudriñar. Y no es un asunto de intelecto. Es verdad que recibimos mucho como conocimiento, pero cuando empezamos a profundizar y el Eterno trata con nosotros, se transforma en revelación. El conocimiento se aloja en nuestra alma, en nuestro intelecto, en esa parte del nefesh que se llama sehel, y es simplemente un conocimiento. Pero cuando hay algo revelado, cuando hay algo que te imparte el Eterno y cae el velo, esa kelipá que no te permite ver más allá, esa revelación se aloja, se implanta en tu neshama, en tu hombre interior, no en tu nefesh. Por lo tanto, ¿cuántas citas bíblicas y expresiones se han malinterpretado y se ha establecido hasta doctrina partiendo de ese punto? ¿Cuántas cosas que creemos no tienen fundamento? Entonces es más fácil taparme los oídos, activar el mecanismo de defensa, no quiero salir de mi zona de confort doctrinal y por lo tanto sigo caminando basado en lo que se ha repetido tradicionalmente, aunque no estoy seguro de que es verdad. Si no, veamos cuánta gente sigue diciendo que María Magdalena era prostituta y la palabra no lo enseña. ¿Cuántas personas siguen diciendo que Felipe, el hombre que se encontró, era un eunuco y eso era falso? ¿O cuántas personas siguen diciendo que Jesús, el Mesías, entró en la casa de Simón el leproso y eso es falso porque la casa del leproso se destruye y el leproso sale del campamento? ¿O cuántas personas siguen diciendo que había una mujer que tenía 5 maridos y están asumiendo que tuvo 5 esposos y que se divorció 5 veces? Y eso no es lo que dice la Escritura. Y es como resultado de no conocer el contexto hebreo. Y eso se dice desde el púlpito y se enseña muy mal. Y con esto no es buscar culpables.
Lo que queremos es aportar luz a un pueblo que debe despertar a una verdad y salir de la religión. Egipto se transforma en un sistema que oprime, que limita, que coarta. Y la religión puede ser parte de un sistema igual que Egipto. Y por eso es que una persona dentro de la religión es tan manipulada que en el momento en que dice que se va de la iglesia, lo amenazan diciéndole que va a venir maldición sobre su vida y que hasta sus hijos pueden morir simplemente porque se va de la iglesia. ¿Dónde está el temor al cielo? ¿Dónde está ese compromiso de mostrar una verdad sin manipular y sin actuar de una forma a través de un mensaje de coacción o de psicoterror para que la gente simplemente me siga a mí por asuntos de ego? Cuando vemos esto, muchos se preguntarán, ¿y para dónde va el Moré con todo esto? ¿Qué quiere decirnos el Moré con estas cosas que está mostrando y que la palabra en un momento dado el Mesías dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? A eso voy. Pero quería establecer esta base para que nos demos cuenta que no tenemos la verdad absoluta. Que de este rompecabezas que el Eterno reveló, tenemos simplemente piezas que estamos uniendo y que no podemos sacar conclusiones porque tenemos una pieza. Necesitamos seguir recibiendo del Eterno piezas. Y como esta labor no es de llaneros solitarios, a mí me ha dado unas piezas y a otra persona le ha dado otras piezas. Y como no estamos compitiendo unos con otros, como manejamos la ética ministerial y no hay envidia entre nosotros, deberíamos trabajar tranquilamente en pro del reino para ganar las almas y mostrar la verdad uniendo todas las piezas y haciendo un mejor trabajo para que lleguemos a aquello que el Mesías dijo, que sean uno. Pero mientras que sigamos luchando, mientras que la gente siga hablando con nombre y apellido desde el púlpito en contra de otro, y si no piensa como yo es mi enemigo, la pregunta entonces, ¿a quién está sirviendo? Un hijo es la mejor y única forma de poder ver al Padre en él, ya que el hijo viene a ser la máxima representación de un padre. Un hijo es una extensión de su padre. Porque ese ADN, esa chispa de ese padre está en él. Al punto que podemos ver acciones y a través de las acciones decimos, igualito a su padre. Mira cómo camina, mira cómo mueve el pie, mira cómo hace con la mano, mira el gesto en la cara, igualito a su padre. Por lo tanto, en la cultura hebrea, la identidad y de allí los principios de paternidad están basados en el comportamiento, en la conducta y en la actitud. Cuando mi comportamiento, mi conducta y actitud refleja lo que el Padre muestra, realmente yo estoy siendo un verdadero hijo. Y entonces yo voy en coherencia con lo que digo ser y en concordancia con la palabra que yo enseño. El problema es que hay mucha gente que dice tener un conocimiento y lo asocia con desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual no es igual a tener mucho conocimiento. Usted puede tener conocimiento y es letra muerta si no lo pone en práctica. Porque el desarrollo espiritual se mide cuando nosotros tenemos conciencia de lo que nos están revelando y estamos comprometidos con esa revelación para caminar conforme a ello. Y esa revelación va a crear en nosotros un crecimiento personal para que nosotros tengamos comportamientos, conductas y actitudes que nos permitan ser mejores padres,
mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ministros. Pero mientras que esa palabra sea un puro conocimiento y yo siga con mis conflictos y mi crisis existencial, yo no me estoy desarrollando espiritualmente. No existe un desarrollo espiritual que no conlleve un crecimiento personal. Y no existe un desarrollo espiritual en personas que no son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos líderes. Eso no existe en la palabra, porque la Torá del Eterno trabaja de forma integral en todas las áreas de nuestra vida, donde tenemos que asumir una responsabilidad. Nosotros sabemos muchas cosas de la Escritura. El problema es que no se lleva a la práctica. ¿Cuánta gente no sabe, y de los que me están viendo, que la Escritura dice que tenemos que amar a la mujer como a nosotros mismos? Que debemos tratarla como vaso frágil, que el que haya esposa haya el bien, que es una ayuda idónea, que se transforme en corona para su marido, que es una Shehail, una mujer virtuosa. Muchas personas lo saben, muchas personas lo enseñan desde un púlpito, lo explican desde el hebreo, desde el griego, y son los peores esposos. No tratan con amor a su esposa, no la valoran. Y cuando quieren aportar algo basado en su rol de ayuda idónea, le dicen simplemente: cállate, tú lo que me quieres es manipular, tú quieres decirme esto y darme órdenes, y creen que autoridad es ser autoritario. Y ahí es donde está el grave error. Entonces no es porque exista una falta de conocimiento de que tenemos que amar a las esposas. El problema es que no estamos practicando y aplicando lo que decimos conocer. Eso es letra muerta. Entonces cuando vemos nosotros, volviendo al punto, pensé que estaba en la escuela de formación matrimonial. Volviendo a este punto, un hijo viene a ser la mejor o única forma en la cual nosotros podemos ver a un padre. Cuando vemos nosotros al Mesías hablándole a un grupo de personas, ¿qué dijo? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras que él hace, ustedes las hacen. Si la Escritura dice que las obras de la carne son la envidia, los celos, la contienda y todos estos elementos, y son las que el enemigo a través del Yetzer Hara o la mala inclinación hace que la persona actúe, entonces ¿de quiénes somos nosotros verdaderamente hijos? Cuando la gente te ve, ¿a quién ve? Porque dice la Escritura que por los frutos los conoceréis. Cuando la gente te está viendo a ti, ¿a quién tú reflejas? Ya que el Hijo es el que refleja de forma tangible al Padre, al cual no podemos apreciar de manera natural por ser espiritual. Quiere decir que la mejor forma de poder conocer al Padre es a través de su Hijo. Por eso el Mesías, siendo su Hijo, podía mostrar al Padre a través de sus acciones, las cuales expresan una voluntad absoluta de rendición a Él. Esa negación del ser para que el Padre se exprese a través de su Hijo, en la cultura hebrea es conocido como bitul ani, la anulación del yo. Cuando yo me anulo es para que otro actúe a través de mí. Bitul ani es cuando yo cedo mi voluntad para que sea la voluntad del Padre en mi vida. Cuando yo estoy actuando, yo quiero que la gente me vea a mí o vea al Eterno. ¿A quién realmente estoy sirviendo? ¿A mi ego? ¿O lo que yo quiero es que la gente se acerque al Eterno? Porque nosotros representamos al Eterno siempre y cuando lo estemos mostrando a Él.
Y es allí donde tenemos que aprender a morir. A un alma que está viciada por un viejo hombre que no termina de morir porque no estamos trabajando cualidades que en nuestra alma todavía están entronadas y que son negativas. Y por eso tenemos estas reacciones carnales a través de la envidia, del celo, de la contienda, raíces de amargura y tantas cosas que se ven en personas que dicen ser hijos del Eterno. Por ende, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Ese es alguien que se está anulando por completo para expresar a través de su vida aquel que lo dirige. Si el Eterno nos compró a través de la sangre del Mesías, tenemos un dueño. ¿Por qué seguimos haciendo lo que nos gusta? ¿Por qué seguimos actuando conforme a nuestro disfrute, a nuestro deseo? Que está basado en pasiones, en emociones, que vienen de un entorno que el enemigo manipula. Por eso el Mesías dijo, y sigue diciendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, bitul ani. Tome su cayado, no tome su cruz, porque eso no aparece en la Escritura, porque ni siquiera era una cruz, como lo vemos nosotros en los avisos de Cruz Roja, que es una cruz como tal, sino que era en forma de una T, porque murió a través de una práctica pagana adoptado por Roma, a través de otras culturas, en honor al dios Tammuz. Y de esa forma muere. Por lo tanto, como esa T es señal de maldición, él no puede estar diciendo que tomemos esa T y que lo sigamos. Sería absurdo. Pero es porque eso no lo dice la Escritura. Como hay muchas cosas que no dice la Escritura y se siguen diciendo. Si no, veamos el nacimiento del Mesías y la señal es que nace en un pesebre y que fue envuelto en pañales. ¿Cómo la señal va a ser que está envuelto en pañales cuando los pañales no existían? Y cuando la figura de pesebre no es la que entendemos nosotros. Ahora, si la señal es que nace en un azúcar, producto de una celebración que se llama Sukkot, y que está envuelto en lino como una señal del sacerdocio que él iba a ejercer, eso sí es una señal. No lo que aparece en la versión bíblica católica, que todavía se maneja como Reina Valera 1960 y que la gente defiende como si fuera algo que el Eterno bajó del cielo. Biblia que tiene más de 23 revisiones y correcciones, porque tiene más de 250.000 variantes textuales, errores, cosas que se añadieron y que se quitaron. El problema es que esto no se enseña. Y cuando se enseña, el dogmatismo, la religiosidad y la tradición sigue defendiendo lo que cree porque se siente cómodo en ello. Hay que ser muy humilde para reconocer, nos hemos equivocado y hemos heredado una tradición religiosa que viene de Roma y lamentablemente no nos habíamos depurado. No en vano dice la Escritura en Hechos 3:21 que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas. Si el Eterno tiene que restaurar todas las cosas, es porque no se han hecho bien. Es porque en el camino se han extraviado. Es porque en un momento nos desviamos de la verdad, con o sin intención. Y el Eterno nos está llevando de vuelta a una verdad. Aparte de la fuente de donde nosotros podemos alimentarnos y nutrirnos, depurado de tanta asimilación, de tanta tradición romana que nos dieron, que permeó completamente la teología bíblica, que es totalmente diferente a la teología religiosa cristiana. Ese es el problema. Por lo tanto, bitul ani o anulación del yo, como el Mesías dijo que debemos negarlo para poder seguirlo a él,
o como en su momento el mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí, debería ser el objetivo de todos nosotros para llegar a esa estatura de la plenitud del Mesías, como dice la Escritura, a ese varón perfecto. De allí que la expresión del Mesías, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está hablando de que el Mesías está conectado con un propósito, cediendo su voluntad, como lo dijo en un momento. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Una voluntad cedida, rendida, en sumisión completa al Padre, para que de esta manera el plan de redención se activara, usted y yo fuéramos justificados y poder experimentar la restauración y la restitución que nos llevan a la redención final. Y para ello, la santificación. Por lo tanto, el Mesías lo que está diciendo en relación a todo esto es que nosotros tenemos que pasar por un proceso que se llama Debekut. Debekut, de la expresión hebrea Debek, traduce como aquello que se pega, que se une, que se adhiere. Debek es unirse, pegarse por completo. Y ese principio de Debekut es el que tenemos que nosotros experimentar. La palabra en Juan capítulo 14, que es la cita base sobre la cual reposa esta enseñanza, dice lo siguiente: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. Y coloquen esa palabra por allí, conocer. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Dos palabras que son la clave, la señal de todo esto: conocer y ver. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yehoshua le dice: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Tanto tiempo que me anulé, tanto tiempo que cedí mi voluntad. Como siempre lo he dicho, las obras de mi Padre son las que yo hago. Lo que Él me dice es lo que yo digo. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas que yo hago. Por lo tanto, esta cita nos da dos señales o dos claves que nos guían a entender lo que el Mesías plasmó. Cómo todos nosotros podemos ser uno con el Padre. Al punto que ser uno como el Padre era visto como la expresión dentro de la cultura hebrea de mayor acercamiento a un padre que acobija a su hijo. Y que de esta forma era costumbre el arrecostarse aquel que era como tu padre, como tu guía, en el pecho de él. Cuando tú te recostabas a alguien en su pecho, era porque representaba para ti muchísimo. Había un reconocimiento, un valor, un respeto, una valoración. Porque te veían como un guía, como un padre. Y eso es lo que establece la Escritura
cuando nos habla dentro de una cultura hebrea, cómo el pueblo, queriéndose acercar a los patriarcas, y en este caso a Abraham, querían recostarse al seno, al pecho de Abraham. Y la Iglesia Católica se inventó que el seno de Abraham es un lugar donde los muertos van antes de que viniera el Mesías. Eso no aparece en la Escritura por ninguna parte. De hecho, el Mesías lo está enseñando en una mashal, que es una parábola. Por lo tanto, esa expresión que aparece allí, el seno de Abraham, debe entenderse dentro de una cultura hebrea, no fuera de la cultura hebrea, y mucho menos afectados por la tradición católica que impuso conceptos y prácticas que no son propias de la Biblia. Así que esta cita nos da una señal bien importante. ¿Cómo podemos llegar a ser uno con el Padre? Principio de Debekut. Unirnos a Él, y a través de lo que conocemos como Bitul Ani, que viene a ser la anulación del yo, cederme, ya que fui sacado de las tinieblas para mostrar las bondades de aquel que me llamó, y de esta forma empezar a vivir para Él, actuando conforme a lo que decimos ser, hijos del Eterno, para que nuestra vida vaya en coherencia con lo que decimos ser, hijos del Eterno, y que vaya en concordancia con la palabra que estudiamos. Basado en la Escritura, decir ser hijo no es una simple frase llena de emoción y cargada de un sentido espiritual, sentimental. No. Dentro de la cultura hebrea es algo más profundo. Ser hijo denota compromiso. Ser hijo denota perseverancia, constancia, trabajo diario. Ser un hijo amerita cambios profundos para que mi vida sea moldeada por aquel que es mi Padre, así como el barro es moldeado por el alfarero. Porque podemos ser hijos de forma legal al ser constituido, como dice la Escritura, por haber alcanzado esa justicia impartida por el Eterno a través del Mesías, que nos da ese derecho legal, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. No fue que recibimos poder, no lo es que dice originalmente. Dice la palabra, se nos dio el derecho legal de ser hijos del Eterno. Por lo tanto, nos está dando una posición que conlleva una autoridad, y el poder viene como consecuencia. Pero la palabra que aparece allí originalmente no es poder, autoridad, producto de un derecho legal. Y por tener esa autoridad como derecho legal, el poder viene con él. Así que ya tenemos la base legal para decir que somos hijos. El problema es la fase experimental, cuando no expresamos con nuestra vida realmente quiénes somos. Allí es donde está el problema. Por eso es que el Mesías les dijo, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre. ¿Qué es lo que le está entonces diciendo? Vamos a Juan 17, verso 11, verso 16 y luego el verso 21, que nos va a empezar a ampliar todo esto que estamos enseñando. Juan 17, 11, luego el verso 16 y luego el verso 21, dice la Escritura lo siguiente: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. La palabra mundo en hebreo tenemos que entenderla apropiadamente, porque la palabra mundo en hebreo, cuando vamos, lamentablemente en nuestras versiones lo que aparece es mundo, pero cuando vamos a hebreo hay tres palabras que fueron llevadas a español como mundo. Uno, las personas,
Por eso la Escritura dice que el Señor vino a salvar al mundo, no vino a salvar el planeta, sino a las personas que están en el mundo. 2, el mundo como tal, como planeta. Y 3, un sistema. Por eso es que Pablo dice que no nos adaptemos al mundo, no hablando del planeta, sino hablando del sistema que opera en el planeta. Entonces, detrás de la palabra mundo, ¿cuál es la expresión que existe en hebreo para saber qué es lo que está diciendo el Mesías cuando dice, ya no estoy en el mundo, mas esto están en el mundo? ¿Cuáles son las palabras que aparecen allí? Dice luego, y yo a ti vengo, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, el cual me has dado, y dice luego, para que sean uno como nosotros. Quiere decir que todos tenemos que llegar a ser un ejad. Porque si el Mesías es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y el Padre está en el Mesías, entonces estamos todos unidos por completo. Y lograríamos ser un ejad con el Padre a través del Mesías, que es nuestra cabeza. Ahora miren lo que dice el mismo Mesías. No son del mundo. Aquí está hablando de un sistema. Que nosotros como hijos no somos parte de este sistema que está operando, que es el de las tinieblas. Como tampoco yo soy de este mundo, o sea, de este sistema. Y dice luego en el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ahora viene la expresión que podemos estar leyendo sin prestar atención. Que también ellos estén en nosotros. Ellos estén en nosotros. Entonces Felipe no estaba entendiendo el mensaje. Si estaba viendo al Mesías y era el reflejo del Padre, podíamos conocer al Padre a través del Mesías. Si nosotros, a través de nuestras vidas, caminando en integridad, con humildad y en santidad, no hablando de santidad religiosa, la gente puede ver al Padre a través de nosotros también, cuando estamos unidos a Él. El problema es que para que eso suceda tenemos que morir. Tenemos que pasar por un proceso de bitulaní, de anulación del yo, negarnos a nosotros mismos para seguir a aquel que es la cabeza, que es el Mesías. Y estando en el Mesías, que es la cabeza, entonces también vamos a estar en el Padre. Tenemos una posición legal adquirida a través del Mesías cuando dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Sin embargo, usted está en su país, en su ciudad, en su casa o donde usted esté, igual que yo lo estoy en mi casa sentado aquí hablando. Pero la Escritura dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo yo puedo estar sentado en un lugar celestial y al mismo tiempo acá? Por derecho legal y por principios de representatividad. Por derecho legal a través del Mesías que está a la diestra, ya que la diestra no es un lugar, sino una posición de jerarquía. Y en ese nivel de jerarquía también estamos nosotros en el Mesías, en el cual estamos representados porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y ya que Él es la cabeza y somos nosotros el cuerpo, podemos estar en esa posición. Por eso es que la misma palabra nos dice que no le demos lugar al enemigo. ¿Por qué no le damos lugar? Porque el mismo Mesías dijo, ahí viene el enemigo, ahí viene Él y no tiene nada en mí. Por lo tanto, tampoco debería encontrar elementos de cooperación en nosotros. Cuando dice la palabra que no le demos lugar al enemigo, está hablando de la expresión hebrea makón, que traduce como lugar. Y lugar no tiene ninguna relación con algo geográfico. Está hablando de derecho legal, de posición. Quiere decir que la Escritura nos está diciendo que no le demos derecho legal, que no le demos autoridad, que no le demos una posición al enemigo que Él no tiene.
Por lo tanto, luchar contra el enemigo sería bajar de una posición que he adquirido a través del Eterno en el Mesías para enfrentar a alguien que dice la Escritura que está vencido, pero que todavía tiene la mentira y que todavía utiliza la realidad de este mundo como escenario para afectarnos a nosotros. Por lo tanto, Él actúa con las herramientas que por ignorancia nosotros cedemos, pero por derecho legal no tiene lugar. Se lo damos. Por eso la Escritura dice, no le demos lugar. Por ello, la palabra en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Un ejá. Que también ellos, hablando de todos nosotros, estemos en Él, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer en el Eterno y en el Mesías que fue enviado? A través de nosotros, pero depende de cuán esté yo conectado con mi Padre para que eso se pueda dar. Cuánto estoy conectado, cuánto estoy unido a Él para que a través de mí yo pueda reflejar a mi Padre y la gente pueda acercarse a Él, no a una religión, porque nosotros no perdimos una religión. Nosotros lo que perdimos fue una relación con el Eterno en Edén. Y lo que tenemos que recuperar es una relación. Por lo tanto, si no perdimos una religión, ¿para qué queremos ser parte de una? Sin embargo, cuando vemos todo esto, eso no solo se debe ver reflejado en el Mesías. Esa negación, esa entrega, esa pasión, esa unidad con el Padre, sino que en cada uno de nosotros que debemos ser una extensión del Padre en la tierra, porque somos sus hijos, y todo hijo viene a ser el máximo exponente o representante de un padre por el carácter de representatividad que debe existir en los dos como uno solo. Porque en nosotros está esa chispa, ese ADN espiritual. De allí que el Mesías dijera, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Esto nos indica que el mayor propósito de un hijo es expresar a su padre a través de su propia vida. Por eso es que en un momento dado el Mesías dijo, no llaméis a nadie padre, porque tú no te puedes unir con muchos. Tú tienes un padre que fue el instrumento material de esta tierra que el Eterno utilizó para que tú entraras a este mundo. Pero tú entraste no porque un hombre decidió concebirte con una mujer. Eso fue el elemento natural. Tú viniste a este mundo porque eres parte de un propósito, parte de un plan perfecto. Que tú no entiendas cuál es tu propósito es lo lamentable. Porque el propósito está íntimamente relacionado con nuestra identidad. Y cuando yo entiendo quién soy, también entiendo para qué estoy. Y en función de eso yo establezco objetivos en mi vida para transitar y caminar conforme a ello. Y eso le da sentido a mi vida. Si no, voy a vivir siempre en medio de vacíos. A pesar de que tengo una posición, bienes, éxito y grandes logros, siempre va a haber un vacío. Porque no estoy cumpliendo con mi propósito, no estoy cumpliendo con lo que es verdaderamente mi identidad y por el cual yo fui creado a imagen y conforme a la semejanza del Eterno. Y eso es importante que lo entendamos del hebreo. Porque es de la expresión selen. Y esa expresión selen, de la raíz sel, traduce como aquel que es una sombra, que es como parte de él. Y como somos parte de él, debemos también proyectarlo a él, representarlo a él, que él pueda manifestarse a través de nosotros, siendo nosotros el reflejo del Eterno en este mundo. Y que de esta forma el mundo pueda conocer al Padre, al cual no están mostrando. Lo que estamos viendo es una lucha de egos,
donde cada quien quiere mostrar su ministerio, lo que sabe, su figura, su imagen, su religión, su organización, menos al Padre. Entonces, si tú no estás mostrando al Padre, ¿a quién representas? Un representante es aquel que actúa conforme a aquel que lo envió. En el momento en que tú no haces lo que el enviado te ha establecido, y por eso el enviador, entonces tú te representas a ti mismo. Y ya entonces no eres parte de la redención, no eres parte del plan. Por eso es que el Eterno dice que busca gente que le sirva en espíritu y verdad. Gente que esté comprometida con Él, no consigo mismo. Y para que eso pueda lograrse, necesitamos pasar por el proceso de Bitulaní, negarnos a nosotros mismos. Cuando yo me niego, entonces el Mesías, el Padre, puede estar en mí. De esa manera, por ese carácter de representatividad que debe existir entre ambos, es que el Mesías dijera: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso ver al Padre a través del Mesías era fácil, porque eran uno. Y cuando hablamos de uno, estamos hablando de unanimidad. Así como el hombre y la mujer se hacen uno, y dice que se harán una sola carne, es porque hay unanimidad entre ambos, porque es una construcción mutua. Uno con el otro se complementan, y de esa manera se desarrollan y se construyen para transformarse en un Adán. Por eso es que hay parejas que están unidas, pero nunca se transformaron en una sola carne. Eso es lo lamentable. Nosotros tenemos que estar unidos al Mesías, siéndole nuestra cabeza, y ya que Él es uno con nuestro Padre, nos unimos a nuestro Padre y podemos reflejar el Padre a través de nosotros. Pero si yo lo que quiero es mostrarme a mí mismo, entonces no estoy mostrando al Padre, y eso expresa que yo no me estoy anulando, que no me estoy negando. Y tengo que ceder mi voluntad para que sea la voluntad de Él operando en mi vida. El mayor propósito de un hijo es expresar a su padre a través de su vida, de sus acciones, de su comportamiento, de su conducta. Ser un reflejo de Él en todos los actos y palabras. Porque esto expresa cuán unidos estamos a Él. Para que la voluntad sea la muestra de cuán apegado estamos a Él cuando la cedemos por amor. Y así manifestar su reino como representantes que somos en la tierra, y por eso somos embajadores. Miren lo que revela Pablo. Lo que Pablo dice aquí es tremendo. Dice Pablo en 2 de Corintios, dice Pablo, 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. Dice Pablo: así que somos embajadores. Somos embajadores, tenemos un título, una posición en el nombre del Mesías. Por lo tanto, no somos embajadores de alguien diferente. Dice luego: como si el Eterno, rogase por medio nuestro, o rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con el Eterno. Miren lo que dice la palabra. El Eterno, al constituirnos como su representante, como sus embajadores, ya que el Mesías es la cabeza y somos el cuerpo, y el Mesías está en el Eterno y el Eterno está en el Mesías, nos constituye como embajadores. Pero miren lo que revela Pablo. Dice: como si el Eterno ruega a través de nuestras vidas para ganar a las almas. Como si el Eterno ruega por medio de nosotros, el Eterno operando a través de nosotros, fluyendo a través de nosotros, reconciliados con el Eterno,
Para que el Eterno fluya, yo tengo que negarme. Para yo ser simplemente un instrumento donde Él pueda operar a través de mí. Por eso nosotros, conforme al don que nos ha dado, no somos nada. ¿Cómo nos vamos a jactar por ser tremendos apóstoles, tremendos profetas, tremendos maestros, si es algo que nos dio el Eterno? El Eterno no se asombra porque yo soy un buen maestro, porque el don me lo dio. ¿Qué puede asombrar al Eterno? Que yo enseñe, que lo impacte a Él, cuando Él me dio el don y me reveló lo que yo tengo que enseñar. Eso no impacta, eso no asombra al Eterno. El Eterno no asombra cuántas almas gana un evangelista, cuántas profecías dice un profeta, o cuántas personas son las que está atento un pastor, porque Él dio el don y Él revela todo aquello para que operemos en el don. Al Eterno lo que le importa es cuánto nosotros nos cedemos para que Él actúe a través de nosotros. Porque en el momento en que nos presentemos delante de Él, no es lo que hicimos lo importante, porque lo hicimos gracias al don. Sin el don no hubiéramos hecho nada. Lo que va a probar el Eterno es el carácter, la kavaná, la motivación, la intención de por qué hicimos lo que hicimos. Lo hicimos para glorificar al Eterno, lo hicimos para la honra del Eterno, lo hicimos para que la gente se reconcilie con el Eterno, o lo hice porque me lleno de ego. Lo hice para que la gente me aplauda. Lo hice para que la gente diga qué grande es el Moré, qué tremenda enseñanza, qué impactante. Si es así, no hicimos nada. Eso es como hojarasca que cuando pase por el fuego se deshace. Porque lo que va a probar no es la obra, es el carácter de la obra, lo que sale de ti, lo que sale de mí. Porque lo demás lo hicimos por un don. Si Él quita el don, ¿qué enseño yo? Si Él no me revela su palabra a través del don, ¿qué enseño? Nada. Como címbalo que retiñe. Pero gracias a su amor que dio un don, y que a través de su don, como el suyo, el de cada hombre, el de cada mujer, que ha sido llamado, constituido por el Eterno para servir, es para que usted y yo nos rindamos a Él. Es para que nos neguemos a nosotros mismos. Es para que Él a través de nosotros pueda fluir y cambiar todo el daño que empezó desde Adán para redimir a este mundo. Por eso es que dice Pablo, es como si el Eterno rogara o rogase por medio nuestro para reconciliar al pueblo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y es tan así que miren lo que revela el Mesías, y esto sí que es grandioso cuando lo entendemos. Como dice el rabino con el cual yo estudio, esto es una bomba atómica. Juan 17:22. Juan 17:22. Dice la palabra: yo les he dado la honra que me diste. ¿Usted sabe qué es que nosotros recibamos la honra del Mesías, la cual recibió directamente del Padre? Para que nosotros lo representemos, para que seamos sus embajadores, para que como hijos seamos el reflejo del Padre Celestial, para que la gente a través de nosotros conozca al Eterno, lo vea, y que diga al Mesías: yo les he dado la honra que me diste. Pero esa honra que nos dio, dice la Escritura, para que sean uno, como nosotros somos uno. Si no estamos trabajando en la unidad de la fe, tenemos un problema muy serio. Estamos menospreciando la honra que se nos dio. Estamos actuando como Esaú, menospreciando la bendición de la primogenitura.
No estamos valorando lo que nos dio, porque no hay un reconocimiento de aquello que fue otorgado, porque no hay formación, porque no nos han enseñado esto. Nos llenaron de doctrina, de conceptos de hombre, de interpretaciones privadas, de dogmas. Nos han manipulado como resultado de la ignorancia, no por la fuerza, por la ignorancia. Y la gente transforma sus experiencias en principios. Gente que de pronto dice, bueno, yo tuve una experiencia, me morí, resucité y vi en el cielo una cocina y una nevera. Uy, tremendo, en el cielo hay una nevera y una cocina. Si la palabra no lo dice, yo lo rechazo. Y simplemente no acepto lo que dice una persona diferente a lo que dice la Escritura. Porque su experiencia nunca va a invalidar los principios. No podemos sustituir experiencias por principio. Dice la palabra en el Salmo 11. Si eliminamos los fundamentos, si destruimos los fundamentos, ¿qué hace el justo? ¿Qué hacemos nosotros como creyentes si quitamos los fundamentos? Dice Juan 17:22. Y yo les he dado la honra. Les he dado la honra. Ese cabot para que sean uno como nosotros somos uno. Pero miren lo que dice en Juan 14:12. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. No solamente estamos recibiendo la honra para representarlo, sino que la misma Escritura del Mesías dice que como resultado de ceder, de ser sumiso, de representar al Padre, de negarnos a nosotros mismos, las obras que Él hizo también las vamos a hacer. Pero dice la Escritura, mayores que estas obras haremos. Y el Mesías resucitó gente muerta. Sanó muchas personas, hizo infinidad de milagros al punto que Juan dice que hizo tantas cosas que no cabrían en los libros. ¿Qué estamos haciendo con esa honra que se nos dio? ¿Qué estamos haciendo con ese honor? Con aquello que nos otorgó el Eterno. Pero todo va a depender de dos cosas. ¿Cuánto podemos ver y cuánto podemos conocer del Eterno? La misma cita nos da dos señales para ser uno y poder representarlo y hacer uso debido de esa honra y así poder hacer obras mayores. La primera dice, es conocer. No me han conocido a mí, por lo tanto no conocieron al Padre. Esta expresión que utiliza el Mesías como conocer no está relacionado al intelecto, no está relacionado con información. Como cuando usted presenta a alguien, yo lo conozco, sí, yo sé quién es él, yo sé quién es el otro, porque los conozco. No está basado en eso. La palabra que utilizan acá para conocer está relacionada con la intimidad. Está relacionada con la unión entre dos personas como uno. Al punto que es la misma palabra que se utiliza en las Escrituras para hablar de la unión de un hombre con una mujer. Por lo tanto, hablar de conocer, la Escritura nos muestra que el objetivo principal es recuperar la relación que se vio afectada desde Adán, cuando quedamos destituidos de la presencia del Eterno. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Tiene que haber algo que pueda revertir ese daño, y ya eso lo hizo el Eterno a través del Mesías, activando el plan de redención y con ello la justificación para darnos un derecho legal. Pero ahora será la tarea personal restablecer la relación con el Eterno. Ya eso es tarea de cada uno. Ya eso será el resultado de mi deseo, de mi compromiso, de mi amor, de esa vida que yo quiera tener con mi Padre.
Ese será el trabajo, el reto, el desafío de cada uno de nosotros. Cómo poder conectarnos, unirnos con el Eterno y lograr ser uno con Él nuevamente como en los días de Adán, previo a caer. Esta palabra conocer en hebreo es la palabra yadá. Es algo tan íntimo que se compara, como lo dije previamente, a la unión de un hombre con una mujer. Es algo privado, sagrado, secreto. Por eso es que los hombres buscaban en intimidad, en lo secreto al Eterno, se apartaban de todo. Esta palabra yadá aparece en Génesis 4.1, Génesis 4.1, Génesis 4.17, Génesis 4.17, Génesis 4.25, Génesis 4.25, Génesis 19.8, Génesis 19.8, Génesis 24.16, Génesis 24.16. Todas estas citas muestran la palabra yadá como conocer y está relacionada con intimidad entre un hombre y una mujer cuando se hacen uno. La Escritura nos está diciendo que así como ellos se hacen uno, nosotros tenemos que unirnos. Tenemos que tener esa intimidad, esa relación, esa conexión, ese vínculo estrecho con nuestro Padre. No es orar de forma mecánica, tradicional, para salir del paso o no sentirme condenado. Tiene que ser de un profundo deseo, de una pasión, de un amor por tener relación con el Eterno, estar con Él, hablar con Él. Y la otra palabra que nos muestra la Escritura es ver. Es la otra señal para lograr ser uno. Y esta se revela a través de la expresión re en hebreo. Re en hebreo, que se traduce como ver, pero no habla de lo que captamos con el sentido de la vista. Sería mirar. Aquí está hablando de re, de ver. Es aquello que tú percibes. Es aquello que te es implantado como consecuencia de una revelación que te eleva para superar la realidad de este mundo y captar la verdad de lo celestial, que es lo que tiene que reinar. Por eso los profetas podían ver, porque no se guiaban por esta realidad, que son escenarios establecidos por este sistema, que son como espejismos. La persona que quiera caminar la senda del Eterno, que quiera ser uno con el Eterno, tiene que superar la realidad para caminar en la verdad. Y así deja de existir para poder vivir. Muchas personas no viven, simplemente existen, porque son presas de la realidad. Lo que tú ves con tus ojos, de allí tú tomas decisiones y no estás entendiendo qué hay detrás de esa realidad. ¿Por qué esta persona me dijo lo que me dijo? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en mi familia se repite tal cosa? ¿Por qué siempre mueren personas así? ¿Por qué se cortó esto? ¿Por qué cambió la relación? ¿Por qué no me sucede esto? No te puedes guiar por la realidad. Tú tienes que buscar una verdad. Pero la verdad la captamos, la percibimos con nuestro hombre interior. La realidad la captamos con nuestros ojos naturales. Y todos en el mundo captan la realidad, pero la verdad es un trabajo personal, es un trabajo a través de intimidad con el Eterno, de ser uno con el Eterno. Por eso es que el Mesías podía discernir, podía percibir la intención que había en el corazón del hombre, porque tú lo ves con tu Neshama. El Neshama, tu hombre interior, no está sujeto ni a tiempo, ni a espacio, ni a nada. Por eso podían ver. Por eso un profeta podía mirar hacia adelante, ver hacia atrás. Por la capacidad de revelación, de posición otorgada. Y esa elevación espiritual lo lleva a un nivel que puede ver más allá que cualquiera. Esto que viene como resultado de conocer y de ver, que es lo que dice el Mesías. No me vieron, por eso no vieron al Padre. No me conocieron, por eso no conocieron al Padre.
El ver y el conocer es el resultado de un principio que se activa, que es el despertar del cielo. Besiata desmaya. Besiata desmaya es una expresión hebrea que viene como resultado de lo que el Eterno hace cuando abre los cielos para elevarnos a niveles superiores, a mundos superiores, donde podemos captar cosas que son basados en una verdad y que supera la realidad. El problema del mundo es que está preso en una realidad y en función de eso está tomando decisiones, en función de eso actúa y piensa que lo sabe todo y no sabe nada. Pero nosotros como creyentes hemos recibido tantas cosas que por ignorancia no la estamos usando. Y el estancamiento es el resultado de la ceguera espiritual. El despertar del cielo en este tiempo, como el resultado de la restauración de todas las cosas que dice la palabra en Hechos 3:21, ese Besiata desmaya es un estado de conciencia que te abre un panorama del mundo que supera los escenarios de esta realidad. Supera todos esos espejismos que nos rodean. Un hijo del Eterno debe procurar ver más allá de la realidad, caminar en la verdad, para ser efectivo, para ser eficaz, para poder reflejar a su Padre. Pero no se está buscando eso porque la gente está ciega en una religión. Está sujeto a una condición que desde Adán no han podido liberarse. Por eso es que el Mesías dijo, si ustedes conocen, si ustedes tienen intimidad, si ustedes hacen yadá, ese conocer, esa intimidad con el Eterno a través de su palabra, esa verdad que va a ser revelada los va a hacer libres. ¿Libres de qué? De la estructura mental que tenemos, de esta prisión, de este cautiverio, de tomas de decisiones que no son, de una vida religiosa, de cuántas cosas estamos haciendo que no tienen sentido y que van generando más vacío, más frustración, más decepción. Eso fue lo que pasó en Adán. Por eso es que en Génesis 3:7 nos muestra claramente que como resultado de la separación del hombre con el Eterno, a través de violentar lo que él demandó, dice la Escritura, y fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos. ¿Y acaso los tenían cerrados? No. Lo que dice la Escritura es que ahora ellos iban a caminar conforme a la vista, a los sentidos. Antes Adán y Eva caminaban conforme a su hombre interior. Ellos no miraban, ellos veían. Por eso podían captar la esencia de los animales y colocarles nombre que representan las características que ellos poseen, la esencia del animal. Ahora quedaron ciegos en su hombre interior, pero despiertos a su alma. Y por eso dice la palabra, y conocieron que estaban desnudos. Antes se veían desnudos y no captaban nada. Ahora sí, ahora se ve un panorama. Y como dicen, ahora ellos, basado en esa ceguera espiritual, como ahora están presos a la realidad, ahora ellos van a establecer qué es lo bueno o lo malo de acuerdo a su criterio. No conforme a nuestro criterio revelado en la Torá, sino conforme al que ellos van a construir. El hombre está preso en la realidad. Necesitamos la intervención del Eterno como resultado de la intimidad con Él, que nos permita abrir los ojos y que esa verdad nos haga libre, como dijo el Mesías. Miren lo sucedido en el segundo libro de Reyes, capítulo 6:17. Segundo libro de Reyes 6:17. Dice la palabra. Recordemos que Eliseo está con uno de sus ayudantes y están rodeados. El ayudante está viendo las tropas y en medio de la angustia, viendo la realidad, mirando la realidad con su sentido, estaba angustiado y desesperado. Llama al profeta
que está relajado, tranquilo. Estamos rodeados, nos van a matar. Pero el profeta, por tener una posición que le permite estar en una elevación espiritual y por eso capta la verdad, superando la realidad que veía su sirviente, ¿qué es lo que dice Eliseo? Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Adonai, que abras sus ojos para que vea. Ya el siervo estaba mirando una realidad. Eliseo quería que el siervo vea la verdad. Y entonces Adonai abrió los ojos de este sirviente. Y cuando los abrió, vio. Ya le había mirado el ejército enemigo. Luego de la oración, que se abren los ojos, ya él no mira. Ahora el siervo ve lo mismo que ve el profeta. El profeta, con la oración, lo que hizo fue permitir una elevación espiritual para captar una verdad que en su condición natural no la ve. Él simplemente mira. Y he aquí que este hombre, cuando sus ojos son abiertos, se da cuenta que estaban llenos de gente de a caballo y de carros de fuego. Esa es la capacidad de ver. Si tú miras, tú te angustias porque te ves rodeado. Pero cuando tú ves, como resultado de ese despertar del cielo, como resultado de esa unión con el Eterno, de fortalecer esa relación, de esa intimidad, que debe ser el trabajo diario, tú te elevas, porque el Eterno te sube a un nivel mayor. Y eso permite que tú captes una verdad y camines y tomes decisiones basadas en la verdad, no presos a la realidad. Por eso, re o la verdad es diferente a la realidad. Por eso es que re, y termino con estas dos citas que quiero explicar. Estas dos citas para concluir. Mateo 16, versos 27 y 28. Nos vamos a dar cuenta que la verdad nos va a dar un nivel de revelación mayor. Mateo 16, versos 27 y 28. ¿Qué dice la Escritura? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, hay algunos que están aquí, miren lo que dice el Mesías, hay algunos que están aquí que no van a experimentar la muerte, o sea, no van a morir hasta que hayan visto, no mirado, porque lo están mirando al hablar al Mesías, dice, no van a experimentar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Mesías? Que estas personas todavía están vivas, que estas personas todavía están vivas por ahí escondidas, porque les prometió que no verían la muerte, que no experimentarían la muerte hasta que lo vieran. No, hermano, no, mi amigo, eso no es lo que está diciendo el Mesías. El Mesías no les está diciendo que no van a experimentar la muerte hasta que no miren su venida en gloria con los ángeles. Él lo que le está diciendo es que ellos no van a experimentar muerte hasta que no hayan visto la palabra hasta que no tengan revelación, hasta que el Eterno no les revele en su hombre interior la manifestación del Mashiach para establecer su reino. No está hablando de mirar, está hablando de ver, está hablando de revelación. Luego que te sea revelado, luego que tú tengas claro la manifestación del Mesías, su venida, su reino, entonces después tú puedes experimentar la muerte. Mientras tanto no. Muchos como que piensan que esas personas están vivas y escondían por allí, porque como el Mesías le prometió que hasta que no hayan visto al Hijo venir en su reino, no pueden experimentar la muerte,
y el Mesías no ha venido en su reino, estas personas mínimo deben tener 2000 años y deben estar por allí. Ese tipo de conclusiones se saca cuando no se entiende la cultura hebrea, cuando no se entiende lo que representa la palabra del Eterno desde su fuente. Y ahora quiero explicar esta última cita y con esto concluyo. Para que nos demos cuenta que el mirar es diferente al ver, que el ver como parte de un despertar es un estado de conciencia para vivir despierto, atento, vigilante a quién soy, quién está conmigo, con quién estoy, para caminar en integridad, para caminar en santidad, entendiendo que el Mesías nos ha dado la honra que Él recibió y que como embajadores del reino tenemos que representarlo a Él. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 10. De esto se ha enseñado muchísimo, pero a través del criterio de la religión. Veamos qué dice la palabra desde sus fuentes originales hebreas, para que nos demos cuenta qué es lo que nos quiere enseñar el Eterno a través de esto. Y vamos a ver un principio que si lo aplicamos o lo relacionamos con el Mashiach, se incrementa, es máximo, es mayor. Dice la palabra: está Eliseo con Elías. Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y sobre esta cita pudiéramos tener otra enseñanza, solo de esta cita. Pero lo que quiero destacar es lo que venimos hablando de ver y de conocer al Padre. Y por eso es que el Mesías dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros también debemos llegar a ese nivel de decir: el que me ve a mí, ve al Padre. Porque yo me negué, porque yo me anulé, porque por seguir al Mesías me negué a mí mismo, que es la invitación que nos hace Él. Dice la palabra, luego de lo que le pide Eliseo a Elías, y Elías le dice: cosa dura que tú has pedido. ¿Por qué le dijo cosa dura? Entonces las personas creen, por malinterpretar, por no leer desde la fuente hebrea, que lo que Elías le está diciendo es: mire, cuando yo me vaya, si tú estás ahí pendiente, con los ojitos pegados, viendo, entonces la doble porción viene sobre ti. No, hermano, no, mi amigo, eso no es lo que dice la palabra. Está lejos de eso. Está a años luz si lo interpreta así. El Eterno quiere revelar algo para liberarlo, para que sea de bendición a su vida. Y es lo que dice la palabra, lo importante para nosotros y la correcta interpretación, para no seguir oyendo cosas que no tienen ningún sentido y que no van conforme a lo que dice la palabra, que no tiene coherencia con el mensaje y que no va en concordancia con los principios establecidos. Él le dijo: cosa difícil has pedido, porque él entiende lo que le está diciendo. Él entiende lo que es: si tú me ves cuando yo me vaya. Elías está claro con eso. Eliseo también está entendido. Por lo difícil, por lo complejo, por lo fuerte que es que Elías le dice: cosa difícil lo que tú pediste. Si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, te será hecho. Vas a tener una doble porción. Si tú no me ves cuando yo me vaya, entonces no se te va a dar. ¿Qué es lo que le está diciendo Elías? ¿Qué es lo que le está diciendo Elías a Eliseo? Principio de Legaví Moshe. Principio de Legaví Moshe. Eliseo, tú has estado conmigo.
Y el estar conmigo ha traído como consecuencia que tú desarrolles tus cualidades, que tú empieces a ver hacia adentro, que tú tengas una conducta, un comportamiento, una actitud como un hijo del Eterno, como un representante del Eterno, como aquel que puede ser la voz del Eterno, como yo lo he sido. Tú has estado conmigo y me has respetado. Has sido una persona que me has visto, que me has conocido, que has estado conmigo. Y por el respeto, por la valoración, por el reconocimiento, por la honra que tú me has dado, porque yo estoy contigo, tú te has mantenido de forma correcta. Pero va a llegar un momento en que yo no voy a estar, Eliseo. Va a llegar un momento en que yo me voy a ir, Eliseo. Y tú me estás pidiendo que la doble porción que el Eterno depositó sobre mí también esté sobre ti. No es fácil. Se necesita mucha integridad. Se necesita un nivel de santidad muy elevado, una conexión con el Eterno muy fuerte. Tú necesitas una conexión con el Eterno muy grande para poder llegar a lo que tú estás pidiendo. Porque es el doble de lo que yo alcancé. Si tú me ves, cuando yo me vaya, si tú te sigues comportando de la misma forma como cuando tú me veías contigo, si tú te sigues comportando, si tú tienes la misma actitud, si tú tienes la misma conducta, ese mismo compromiso, la misma humildad, la misma integridad, el mismo temor al cielo que mostrabas, que tú reflejabas, que tú expresabas cuando estaba conmigo, porque tú me veías y por ser yo una autoridad, tú te cuidaste, te mantuviste probo, firme, fiel, con humildad, con integridad. Trabajaste en lo interior, trabajaste en función de mejorar, de crecer, de forjar carácter y transformarte en lo que tú eres. Si tú sigues así, a pesar de que yo no vaya a estar, si tú te sigues comportando como si yo estoy, a pesar de que yo no estoy, tú te imaginas que yo estoy ahí. Tú me ves a pesar de que yo no estoy. Si me ves cuando yo me vaya quitado, si me ves cuando me fuere, si tú caminas en ese mismo nivel de revelación, si tú caminas de la misma forma como si yo estuviera ahí, porque temor al Eterno no es miedo a la consecuencia, temor al Eterno no es miedo al castigo. Iré Elohim, irá Elohim, ese temor es reverencia, porque yo estoy consciente que que el Eterno está aquí. Yo estoy despierto, estoy consciente de que todo lo que yo hago, el Eterno está ahí. Cuando yo estoy solo, que nadie me ve, ahí es donde se refleja la integridad. Porque yo estoy consciente que el Eterno está allí, yo lo estoy viendo. Como Eliseo veía a Elías, a pesar de que no estaba, se sentía la presencia del Eterno allí. Cuando tú estás con alguien de autoridad, cuando tú estás con alguien de respeto que tú admiras, ¿cómo te comportas? ¿Cuál es tu comportamiento cuando una persona que tú admiras, que tú honras, que tú valoras, está contigo? Tu comportamiento cambia. Tú tienes una conducta totalmente diferente. Por lo que representa esa persona en tu vida, ese es el principio de Legaví Moshe. Para nosotros, Legaví Mashiach, un nivel mayor que Moshe. Si Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, si el Eterno a través de mí obra para reconciliar al mundo, yo tengo que vivir, caminar como si el Eterno estuviera conmigo, como si el mismo Mashiach estuviera a mi lado. Y eso me permite cuidarme. Eso permite
que mis ojos vean lo que el Eterno establece en su palabra y no lo que la mala inclinación quiere ver. Que yo oiga lo que el Eterno desea y no lo que la mala inclinación quiere captar del mundo. ¿Cuál es tu comportamiento cuando tú estás solo? ¿Cuál es tu comportamiento cuando no está tu esposa, cuando no está tu esposo? ¿Cuál es tu comportamiento cuando tú estás a través de las redes viendo cosas? ¿Cuál es tu comportamiento cuando tú vas a transmitir un mensaje? ¿Cuál es tu cabana? ¿Cuál es tu motivación? ¿Que te vean a ti o que vean al Eterno? Tenemos que ser íntegros. Que podamos ver al Mashiach a pesar que fue quitado de nosotros. Que podamos ver al Mesías a pesar de que fue quitado. El Mesías no está físicamente, pero si yo camino como si el Mesías estuviera conmigo, yo me voy a cuidar más. Voy a caminar en integridad, voy a ser más humilde, voy a ser más respetuoso, voy a ser más temeroso. Porque yo estoy asumiendo que el Mesías está aquí conmigo. ¿Cómo actuaría Él en medio de esta circunstancia? Se me presentó un problema. ¿Cómo haría el Mesías? Cuando tú expresas resentimiento, cuando tú expresas ira, rencor, raíces de amargura, celos, contienda, tú estás actuando como si el Mesías estuviera allí. Tú estás actuando como un verdadero hijo del Eterno. Ese es el representante del Eterno. Realmente te anulaste, te negaste a ti mismo. Como dice Pablo, ya no vives tú, sino que el Mesías vive en ti. No, amado, nos falta mucho. Pero pasamos la vida mirando hacia afuera. No miramos hacia adentro de nosotros. Por eso no cambiamos. Por eso la conducta, el comportamiento, la actitud sigue siendo la misma, a pesar de que tenemos mucho conocimiento. Porque no estamos aplicando, no estamos viviendo lo que estudiamos. Tenemos una faceta religiosa en nuestra vida, no una relación con el Eterno. Y cuando logremos tener una relación con el Eterno, cuando podamos verlo a diario, cuando podamos conocerlo a diario, cuando caminemos de una forma como el Eterno lo establece, así el Mesías no esté físicamente, yo camino como si Él estuviera conmigo. Ese principio de Legaví Mashiach. Entonces, ¿qué dijo el Mesías? ¿Qué dijo el Mesías? Las obras que yo hice, ustedes las van a hacer. Pero ustedes van a hacer obras mayores, porque yo estoy con el Padre. Eliseo hizo el doble que Elías, porque caminó como si Elías estuviera con él, porque siempre lo veía. Lo vio a pesar de que le fue quitado. Elías caminaba como si Eliseo caminaba, como si Elías estuviera allí. Elías caminaba, Eliseo caminaba de la misma forma como fue guiado por Elías, compartiendo, hablando, viendo cómo Elías se comportaba, viendo cómo Elías reaccionaba, viendo la actitud de Elías, copiando la forma de ser de Elías. Y a pesar de que Elías fue quitado, Eliseo siguió viendo a Elías. Eliseo siguió viendo a Elías. Y eso le permitió seguir con ese comportamiento, esa conducta, esa actitud, como si Elías estuviera allí. Y eso trajo como resultado que esa doble porción que pidió se cumpliera. El Mesías estableció: ustedes, nosotros, usted y yo, haremos cosas mayores que el Mesías. Y haremos cosas mayores si nosotros aplicamos el principio de Legaví Mashiach. Si nosotros podemos caminar, si nosotros podemos llegar a vivir como si el Mesías estuviera aquí delante de nosotros. Todos somos parte de un propósito, somos parte de una labor.
Aquí nadie es protagonista, aquí nadie es el actor principal, porque todos los dones son iguales. El apóstol es igual que el pastor es igual que el evangelista como el maestro y el maestro como el profeta. No es el ejército que usted va escalando posiciones. Eso no existe en la palabra. No existe. Todos somos iguales. Todos fuimos constituidos conforme al Eterno. Y todos tenemos una labor que cumplir, una responsabilidad que asumir, porque todos tenemos que dar respuesta, presentarnos delante del Eterno para que pruebe el carácter, la motivación de nuestras obras, de nuestras acciones. Que el Eterno permita en este tiempo que podamos verle, que podamos conocerle, pero no solamente eso, sino que otras personas puedan ver al Eterno a través de nosotros. Que otras personas puedan conocer al Padre a través de nosotros. Que seamos embajadores dignos de su reino. Que podamos representarlo en espíritu y verdad. Y caminemos en integridad, como si el Mesías estuviera con nosotros, a pesar de que fue quitado, pero tenemos la fe y la esperanza de que va a volver para establecer su reino. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.